amigas y amigos del Popular, una edición más de Noche Libre y por supuesto, siempre bien acompañado de Mónica Ventosa y Fernando Pérez Corona. Buenas noches. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches, Paquito. Muy buenas noches, Fernando. Saben que me encanta platicar con ustedes todos los lunes a esta hora en Noche Libre. Gracias a Dios es lunes y estamos otra vez con ustedes para transmitir Noche Libre, hoy en una emisión especial que pinta para estar muy interesante y que pues va a tener que ser de mucho aguante porque las preguntas no van a estar facilitas, ¿no? Así es, Fer, me parece que es un buen programa el día de hoy, por supuesto. Los invitamos a través de nuestras redes sociales, planteen sus preguntas, temas que quieran conocer de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. En unos minutos más estará con nosotros. ¿Cuál es lo primero que piensan al momento de citar a Claudia Rivera Vivanco? ¿Qué es lo primero que les llega a la cabeza? A bote pronto. ¿Ah, sí? Ya los hice tragar gordo, ya ni la hacen. Mujer, a mí, bueno, para mí, un poquito justamente cuando ¿sí me oigo, Paco? ¿Me Sí, corto? te Ahí cortaste un estoy. poquito, pero ya estás aquí. Ok, cuando me dijiste que iba a estar la presidenta municipal de inmediato, me llegó a la mente la palabra mujer, porque mucho se ha hablado, ¿no? De este tema de la mujer en la política y todos los conflictos que de pronto enfrentas. Pero fíjate que me vino otra idea a la cabeza, me vino el tema también de juventud y me puse a pensar en aquellos cuadros que ya tienen muchos años en la política y que están buscando también un espacio. Y yo dije, ya es tiempo también de darle lugar a los jóvenes, a nuevos jóvenes preparados que vienen pues empujando para ocupar un lugar. Esas dos ideas me vinieron a la mente. Si no conociera a Mónica, diría que respondió políticamente correcto. Pero así soy, amigo, así soy. ¿Y tú, Paco? Yo diría activismo. Mira, la primera vez que yo tuve contacto con Claudia Rivera Vivanco en la campaña, porque yo no la conocía, coincidimos en algo que hicimos y que no sabíamos que estábamos participando en el mismo lugar, que fue en el 2006 en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, participar en las convenciones Nacional Democrática que se realizaron en el Zócalo. Yo fui para ver cómo se desarrollaba todo eso, que fue histórico, y ella pues estaba participando como simpatizante de entonces el candidato presidencial. Fíjate, Y eso lo recuerdo, lo primero que me llega a la mente, escuchar su nombre y apellidos. en cuanto a un tema de recuerdo, igual más o menos en el mismo sentido, yo conocí a Claudia Rivera en la campaña del 2018, pero en un tema de obertura, igual sin coincidencia, en esta marcha del 2006, de febrero del 2006, se hizo justamente, y lo comento por el contexto, contra el gobernador Mario Marín, en la que se exigía su renuncia. Recién vi unas fotos en donde aparece ella como activista, justamente, como parte de esa gran Iba multitud. acompañando a su mamá, ¿no? Sí, exactamente, Uh-huh. exactamente. Por eso me parece lo personal mucho el tema del activismo y lo hemos visto en el desarrollo de su gobierno, manifestándose a favor de los grupos feministas o de las colectivas feministas, de la inclusión y la comunidad LGBT. Entonces, por eso mucho es asociar esa... Ustedes tenían su camiseta de Dios en el poder. Yo sí, ¿eh? Nada más que tanto usarla, se acabó. Claro, por supuesto. Pues justamente ya tenemos aquí con nosotros a la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Muy buenas noches, presidenta. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, Paco. Mucho gusto de estar con ustedes, mi querida Mónica, mi querido Fernando, con el gusto de poder compartir con ustedes y con la audiencia. A sus órdenes. Presidenta, esta primera caída. No sé si tuviste oportunidad de ver en nuestra nueva imagen de Noche Libre. Tiene un toque así como de lucha, justamente de lucha libre. Y esta es la primera caída. A ver qué tanto resistes, ¿eh? Es de aguante esta prueba.
lucharán a 2 caídas de... A Más, 3 de 2 caídas sin límite de tiempo, Fer. Ándale. Ya ves, A la sí Arena va. Puebla, presidenta. Ella sí va, Fer. Sí, por supuesto, cómo no. o A sea, ver. si eras asidua visitante a la Arena Puebla o ahí esporádicamente. Esporádicamente, pero por acostumbrado a privilegios, al poder, eso es una realidad y seguramente no nos ocurrió a nosotros como gobierno municipal, seguramente a otros municipios, a otros órdenes de gobierno, sin duda al gobierno federal, que es algo que se ha estado enfrentando. ¿Qué continuaría? Perdón, presidenta. Sí. Perdón, Claudia, que te interrumpa. Me están informando que no está saliendo el audio de tu emisión. Estamos resolviendo este asunto técnico. Solo una cuestión de unos minutos para que podamos restablecer la comunicación. Ahora sí, disculpa la interrupción, pero es importante que todos nuestros amigos y amigas del Popular, por supuesto, puedan escuchar lo que tú nos estás comentando. Justamente me están informando que ya estaría resuelto. Si hicieras recapitular lo que nos venías comentando, Claudia, por favor. ¿Ahí se escucha bien? 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Muy bien. Bueno, nuevamente lo que comentaba, que si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cosas no harías? Y no haría callar, quizás, ¿no? Como lo hicimos cuando empezamos a enfrentar las diferentes resistencias de lo que conlleva que alguien de la sociedad civil empiece a ocupar un espacio que estuvo destinado por décadas a la política tradicional, ¿no? A un grupo de una política anquilosada que había llevado al hartazgo social. Y por otro lado, lo que representaba ir narrando quizás a la ciudadanía en general en tiempo real lo que era
empezar a construir una gran responsabilidad que asumimos, que era la de un cambio de régimen, para una tarea en la que no hay un manual, sino que se nos confirió como nueva generación de ciudadanas y de ciudadanos haciendo política y haciendo gobierno, iniciar con un proceso que nos diera la oportunidad a más personas creer que era posible combatir fallas estructurales que veníamos arrastrando y que entre ellas nos habían convertido en un México desigual y pobre como la corrupción. Pero que esto que había surgido como una consigna, quizás como un proceso de indignación colectivo, ahora tenías que resolverlo en el ejercicio y dar muestras fehacientes de cómo se va cambiando desde el interior de una administración estos aspectos. Creo que al inicio de la administración tuvimos o adoptamos, yo de manera particular, pero también como institución, una postura más sobria, quizás más conciliadora, y lo que cambiaría es que desde un inicio compartiría para que la ciudadanía en general supiera el reto que estábamos enfrentando y lo fundamental de que estuviéramos participando todas y todos como verdadero pueblo organizado. Lo que repetiría como iniciamos la administración es justamente estar motivando la participación ciudadana. El haber arrancado la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, que es el plan de trabajo con el que tenemos que trabajar los gobiernos, tanto municipales, estatales como federales, que se convirtió en el primero que se desarrolló con la participación de los consejos ciudadanos, con las universidades, con las consultas a niños, niñas y adolescentes, a nuestras comunidades indígenas o pueblos originarios, y que se convirtió en un proyecto de trabajo con mucha diversidad de opiniones, pero que sin duda creo que es la estrategia. Un proceso un poco lento, porque la participación así es, creérnosla primero como ciudadanos que podemos ejercer ese derecho de opinar, de participar, pero sobre todo que seremos escuchados y que parte de lo que opinemos será materializado no solamente en el documento, sino ya en las acciones. Así es que eso lo volvería a repetir. Yo estoy completamente convencido que el cambio o el modelo de nueva gobernanza, de gobernar ahora con la participación, con el mandato popular, radica justamente en eso, en la participación motivada por la confianza. Así es que eso así iniciamos, eso lo volvería a hacer. A casi 2 años y medio, presidenta, de haber iniciado la gestión en el Ayuntamiento de Puebla, sin duda, no sé si sea lo mismo imaginarse cómo gobernar la capital del estado a lo que se está viviendo actualmente. Incluso quienes fueron socios en esta aventura de buscar la presidencia municipal, se encontró la respuesta que estabas esperando. Tu equipo de regidores, los que participaron contigo en la planilla, han hecho un solo frente para poder llevar a cabo los proyectos que se tenían previstos desde el principio en su plataforma política, o la presidenta municipal de Puebla se siente traicionada por algunos de ellos. Bueno, mira, en el camino algunas personas decidieron tomar otro rumbo, uno que en mayor proporción quizás se funda en aspiraciones personales, no en la visión de un colectivo. Definitivamente no creo que me traicionen a mí como persona, sino como representante de un proyecto de nación, de un proyecto que es mucho más grande que nosotros en lo individual, que motivó la participación de millones de mujeres y de hombres que creyeron en un cambio y que apostaron todas sus energías para que así fuera, evidentemente con algunos perfiles que iban a estar abanderando esta tarea, esta misión. Aquellos compañeros o compañeras que llegaron como regidores, que sobre todo los que perdieron el camino, desde mi opinión, que se alejaron de esta transformación, pues fueron compañeras y compañeros que venían de otras militancias políticas, donde en honor a la confianza se les dio la oportunidad, ¿no? Se les abrió las puertas, realmente apostándoles a esa convicción por dar lo mejor por nuestro México. No lo hacen de esta manera y comienza una resistencia. Sin embargo,
Esto que observamos en el municipio ha ocurrido también a nivel estatal y está ocurriendo a nivel nacional. Creo que es algo que ha estado enfrentando el presidente de la República y que no es una tarea fácil. Creo que es parte también de esas resistencias al cambio, sobre todo aquellos que pierden los privilegios o que viniendo de otras dinámicas políticas creían que iban a encontrar lo mismo aquí. Cuando se topan con convicciones, cuando se topan con una defensa legítima de lo que es esta transformación, creo que es ahí donde se observan estos ataques, estas denostaciones a las que hemos también ido aprendiendo a hacerles frente, ahora sí, a no permitirlas. Presidenta, yo quisiera poner sobre la mesa, son algunas preguntas que nos enviaron algunos lectores y por supuesto amigas del Popular, amigas y amigos del Popular, si tienen alguna pregunta, por supuesto, envíennosla, comentarios para que la presidenta municipal también pueda comunicarse con ustedes, por supuesto, adelante. Justamente cuando hablas de estas resistencias, ¿tú consideras justamente en eso ha abonado justamente tres puntos importantes? El tema del ambulantaje, los ambulantes, hay que decirlo, ha sido uno de los temas en donde tus detractores han utilizado para señalarte. El tema de la obra pública, otro muy importante, en donde por supuesto por una parte hay gente que te respalda, que quiere ver obra del municipio, pero también hay un grupo que ha utilizado este asunto de la obra para golpear tu administración. Y por supuesto también el tema de la corrupción. ¿Tú cómo observas estos tres grandes temas? ¿Se han generado por obra de los detractores o tú has visto complicaciones en el desempeño de tu gestión, Claudia? Pues mira, primero a mí siempre me gusta entrarle al debate con datos duros y esa es la única estrategia cuando tú señalas algo, el decir por qué sí o por qué no, es decir, tener con qué comparar. Y en ese sentido, en materia de obra pública, ahí sí podemos confirmar cómo con relación o comparados a lo que invirtieron las administraciones municipales anteriores a nosotros, se ha visto superado por la estrategia que aplicamos en esta administración que me honra presidir, por dos aspectos importantes: una política de austeridad republicana y un combate frontal a la corrupción. Hoy esto que decía yo hace un momento inició como una consigna de que como mexicanas y mexicanos nos pusimos de acuerdo que no queríamos en la vida de nuestro país, en la vida pública de nuestro México. Era importante ver las estrategias para garantizarlo y ahora sí para demostrarlo con datos. Entonces, ahora lo hemos materializado en la estrategia del manejo de las finanzas del municipio y sí puedo constatar, ahora sí puedo decirle a los ciudadanos que sí, cuando combates la corrupción te permite hacer más con menos. Eso es lo que nos ha permitido que a 2 años de la administración, es decir, en menor tiempo, comparado con las administraciones anteriores municipales, llevamos el récord en inversión pública, en obra pública y sobre todo acciones de justicia social. Les llamamos de justicia social porque la mayoría llevaban más de 20 años en espera de ser escuchadas y ahora no solamente están siendo escuchadas, sino están siendo escuchadas y atendidas y que van de la mano de la participación de la gente. Todas las obras que no son de relumbrón, son obras que para algunos pareciera una calle, un concreto, solamente el material frío, pero para otros, sobre todo para quienes viven en esos entornos, significa dignidad, significa la posibilidad de ser reconocidos, de no ser invisibilizados y de abatir una brecha de desigualdad. Entonces, en eso nos hemos ido enfocando y todos han venido del mandato popular. Es decir, que nos ha permitido hacer también un ejercicio más eficiente en la administración de estos recursos. Ese por en materia de obra pública. Había que comprometernos con las juntas auxiliares. Hoy llevamos más del 46% del presupuesto de obra pública invertido ahí y se van notando los cambios. Sí nos tocó una administración atípica en el sentido de que nos tocarán 2 procesos de elección intermedias o extraordinarias y que nos tocó un año de pandemia. No obstante, hemos sabido aplicar esta política desde el inicio de la administración que nos ha permitido seguir en pie en lo financiero,
en lo técnico y en que no se detenga ninguna de las tareas del ayuntamiento. Ahí entra el combate a la corrupción también. Nosotros como gobierno municipal identificamos que una herramienta importante para combatir la corrupción es la transparencia. El municipio ya lo recibí con un primer lugar en transparencia. Se informaba cuántos lapiceros, cuántos folders se compraban en la administración. Ahora nosotros subimos el nivel de la información que se ofrece en materia de transparencia. Incluso seguimos siendo el único municipio que ha hecho transmisiones en vivo de procesos de licitación, de obra, en general de adquisiciones. Tenemos el primer lugar en transparencia efectiva, el primer lugar en transparencia proactiva, es decir, sin esperar a que alguien nos solicite información, nosotros diseñamos un tablero de obra para que sepa cualquier persona dónde se está haciendo obra, qué tipo de obra, cuánto costó esa obra, qué empresa tiene esa obra y cuánto empleo está generando, porque es una de las condiciones para reactivar también nuestra economía. Y el año pasado, 2020, con pandemia, ganamos el primer lugar en transparencia fiscal, es decir, todo el diseño que tuvimos que incorporar de manera digital para que en tiempo real prácticamente se estuviera rindiendo cuenta de los programas de reacción ante la situación del COVID. Así es que vamos a continuar, no he escatimado, ahí hemos sido muy determinantes, incluso nos ha tocado hacer sanciones ejemplares que administraciones pasadas no se hubieran atrevido a hacer con funcionarios de esta misma administración, porque como diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, a esta transformación se le podrá calificar de muchas cosas, pero jamás de corruptas, ¿no? Y en el tema del ambulantaje es pues un fenómeno, una situación que ocurre en todas las ciudades, en todas partes del mundo, con diferentes magnitudes. En el caso de nuestro municipio ha tenido diferentes magnitudes también o dimensiones, pero siempre ha ocurrido. Lo que hemos hecho en la atención es dejarlo de ver como un problema que tiene que desaparecerse o como que tuviera que extinguirse a quienes venden o comercializan de manera ambulatoria. Hemos identificado que incluso establecimientos fijos no están dentro de la formalidad. Y hemos identificado también áreas donde el comercio ambulatorio, los mercados rodantes, los tianguis, que además es parte de la cultura de nuestro país, entren en una dinámica de orden, donde no se permita, por un lado, ni la obstrucción en el libre tránsito, ni tampoco solapar prácticas delictivas. Entonces, donde nos hemos enfocado es en esta estrategia y gradualmente, con el diálogo, sin el uso de la fuerza, pero sí ejerciendo la autoridad, es decir, sí aplicando la ley, ir motivando a este cambio que nos permita ordenar y regular, es decir, formalizar todas las formas de economía. Pero sí ha dado resultados, Presidenta, porque la gente señala que los ambulantes han estado creciendo y creciendo en cuanto al espacio que ocupan, sobre todo en el centro histórico. ¿Ha dado resultado la estrategia? Porque de repente parece como que están desbordados en el comercio informal. Mira, yo creo que va dando resultado en el siguiente sentido. El enfoque que hemos hecho es de atender la situación de fondo, y de fondo es garantizar un piso parejo para el desarrollo de nuestra economía popular, de nuestra economía de abasto, de nuestra economía sobre todo de micro y de pequeña escala, en todos los sentidos, formalizarla. Con un enfoque apegado a derechos humanos, sí, pero también nos convertimos en la primera administración que ha presentado denuncias formales, incluso una colectiva aprobada por el Cabildo, que nos permita atender de fondo y con las instituciones encargadas de ello, prácticas con apariencia delictiva o que también ha sido en organizaciones de grupos de choque, que eso es, digamos, con lo que no coincidimos y por supuesto no se debe de permitir, pero que históricamente han existido, solamente que no se hacía nada. Había otras maneras de resolverlo. Había una forma de soltar lana, de soltar dinero, y entonces dame chance, cuando vaya pasando fulano de tal, ustedes se esconden y después vuelven a salir, etcétera, etcétera, en lugar de atender de fondo la estrategia. Pero los ambulantes sí han cambiado, ¿no? En cuanto a las organizaciones han cambiado. Antes hablábamos de organizaciones con líderes muy identificados en la ciudad de Puebla, y ahora parece que vienen de otro lado, los desconocemos en la pinta, pues.
Bueno, va habiendo una dinámica, por supuesto, que ha ido cambiando en muchos de los sentidos. A nosotros nos corresponde, como lo hemos venido haciendo, tocar, ¿no? Parte por parte, evitar esos cacicazgos, formalizar las denuncias. Hay temas que han sido señalados, no así denunciados por algunos sectores, por algunos ciudadanos o ciudadanas a los que les hemos invitado a formalizar las denuncias, porque ahí tienen que entrar también otras instituciones, la propia Fiscalía, para que en coordinación podamos hacer una dinámica distinta de investigación. Nosotros con la parte normativa, hemos entrado, un ejemplo es que aprobamos en el Cabildo la prohibición de venta de celulares en la vía pública, sobre todo estos que tienen una dudosa procedencia, ¿no? Hemos encontrado también la resistencia cuando se hacen operativos porque se les rentan locales de casonas que están en el propio centro o se meten al interior de alguna de ellos. Y ahí es donde necesitamos sí o sí del acompañamiento de la Fiscalía para estos operativos. Sin embargo, al menos este primer paso nos ha permitido ir haciendo inspecciones, justificar el motivo del digamos que de la intervención o de la investigación, que sí está en nuestras facultades de nuestras policías o de nuestras áreas de vía pública, y lo que sí puedo decir es que no hemos soltado el tema y tampoco se ha caído. Me llama la atención, Presidenta, lo que comentaste hace un momento, que hay negocios, o sea, que están establecidos, pero que están en la informalidad. ¿Son piratas? ¿Qué hacen con estos establecimientos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han detectado en ese sentido? Bueno, las propias encuestas el censo económico y las encuestas económicas en nuestro país y también de organismos internacionales han mencionado el porcentaje de comercios que están en la informalidad, es decir, de aquellos establecimientos fijos que no necesariamente se registran ante el SAT, que no necesariamente hacen su trámite de registrar a sus trabajadores ante el IMSS, que no necesariamente integran un registro o unos permisos para los giros que desempeñan. Este tipo de economía o de comercios, aunque están en un establecimiento fijo, no reúnen los criterios de la formalidad que observamos y que también se ha compartido a nivel internacional, que con la pandemia esta recesión económica va a generar un crecimiento de esta informalidad. Ahí entran los dos elementos, la economía fija y la economía semifija, ¿no? O ambulatoria, rodante, mercados, tianguis, etcétera, en su conjunto, es decir, son los dos elementos en los que tenemos que trabajar. ¿Es posible? Me parece que sí es posible. Una de las estrategias que hemos realizado es también identificar los tianguis vocacionales para generar la ocupación de espacios públicos que puedan dar el intercambio de estas mercancías bajo una forma que además es cultural en nuestro municipio y que permita cumplir con lo que el propio Código Reglamentario del municipio de Puebla marca, en función de registrarse y de hacer su pago a la tesorería municipal. Presidenta, ya nos has dado una motivación de lo que has enfrentado en estos tres temas, pero yo te preguntaría así directo y a bote pronto, a ver qué opinas tú. ¿Sientes que te has rebasado ese tema del ambulantaje, como dicen tus detractores? No, ¿Ya te sobrepasó? Definitivamente no. A ver, soy una ciudadana que viene de un barrio en la zona del centro de la ciudad de Puebla, del barrio de San Miguelito, de la zona de ferrocarriles, de una zona que aún siendo parte del centro, hay varios barrios que tienen un rezago importante por la propia dinámica, por la propia carga de comercial, pero también del transporte público. Siempre donde hay un grueso de ocupación, de transporte público, de movilidad, es un espacio óptimo para que se genere el intercambio de mercancías. Eso es una realidad, eso es un análisis incluso de estudios de mercado. Entonces, conozco, o al menos todos los que somos o hemos vivido esta ciudad, sabemos que siempre ha existido.
No me ha tocado en toda mi vida ver en algún momento que no haya ambulantes o vendedores en la vía pública. Eso es una realidad. Lo que sí es distinto con relación a otras administraciones es que la primera vez que no hay choques violentos o abuso o uso excesivo de la fuerza para ordenar o una práctica que estigmatice o que discrimine a estos grupos, sino le estamos apostando, como lo decía al inicio, a tratarlo de fondo. El propio gobierno federal, el propio presidente ha hablado sobre este tema, incluso en algunos de los análisis que presentó de la estrategia de golpeteo que se ha venido dando a nivel nacional, la 4T, uno de los indicadores que sale en estas mediciones es los temas de ambulantaje, en todas las ciudades prácticamente. En el municipio de Puebla ya se intentó hacer mercados, se ocupan los mercados y después regresa. Ya se intentó utilizar algunas casonas en el centro, se ocupan y se salen a la vía pública, porque no hemos entendido que parte de nuestra dinámica comercial, incluso los establecimientos fijos, tienen la necesidad de querer salir para mostrar lo que hay. Es parte quizás de un modelo cultural que tenemos en nuestro país. ¿Es posible ordenarlo? Yo creo que sí es posible ordenarlo. ¿Es fácil? No, no es fácil, también lo digo con toda sinceridad, es un proceso muy complicado, pero le sigo apostando a que no permitamos jamás el uso excesivo de la fuerza como ocurrió en años anteriores y que siguió estando el problema. Cuando Claudia Rivera deje el Ayuntamiento de Puebla, ¿cómo estará el ambulantaje? ¿Cómo se le recordará a Claudia Rivera respecto al tema del ambulantaje? Digo, como para cerrar esto, que pues que ha sido señalado permanentemente y que efectivamente, como lo dijo hace unos minutos, no ha sido resuelto por nadie. El proyecto más grande fue el del doctor Jorge Murat, que construyó los mercados de apoyo. Después otro que tuvo una similar característica, pero más pequeño, fue el de Rafael Cañedo, con estas casonas de las que acaba de citar. Pero, ¿cómo recordaremos a Claudia Rivera en cuanto al ambulantaje cuando termine su gestión en la capital, pensando exclusivamente en este trienio, claro? Pues en definitiva, somos la primera administración que no solamente da los elementos legales para hacer el trabajo de ordenamiento y de investigación con las instituciones que corresponde, es decir, las denuncias ante la Fiscalía. Sí seremos la primera administración también que hace una estrategia para combatir prácticas con apariencia de corrupción, es decir, aquellas prácticas que generaban un desgaste. De entrada, es la primera vez que nuestro personal que atiende vía pública, nuestras guardias ciudadanas, se uniforman. Esto nos permite que, además de que vengan uniformados y bien identificados, que no se presten a una práctica que todas y todos sabíamos en el pasado ocurría, estos moches, estas mordidas, sino que ahora se conozca cuáles son los principios para solicitar los permisos, en dónde se paga, cuánto se paga, es decir, hacer un ejercicio de rendición, de transparentar toda esta práctica que le corresponde al área de gobernación, y que eso sí es inédito. Ahí sí nos estamos convirtiendo en la primera administración que lo hace. Y también, que me parece importante señalar, un enfoque de la mano con la Secretaría de Desarrollo Económico como una estrategia que nos va a permitir, como decía al principio, el problema atacarlo de fondo para generar esta vocación ambulatoria o rodante o de vocación temporal, pero dentro de la formalidad, es decir, regularizada y generando su correspondiente aportación a las arcas municipales, ni más ni menos. Presidenta, perdón, quería preguntar... Ya le toca a Moni. Quería preguntar en política, a ver si mis compañeros ya me permiten pasar al tema. Quería preguntar, Presidenta, ¿la política es lo que esperabas? ¿Hay muchas traiciones? ¿Cómo lo encontraste? Conocemos tus actividades y previas como activista, pero en la política sí es lo que tú te imaginabas. En definitiva, sabía que iba a haber resistencias, así es que sí me lo esperaba. No te imaginas que sea a veces con tanta violencia
con tanta brutalidad, incluso en algunos de los casos siempre uno espera que la civilidad se sobreponga a cualquier escenario. No ocurre así. Yo sinceramente creía que los diferentes partidos políticos, los diferentes grupos, cuando dicen que quieren que le vaya bien a Puebla, lo decían sinceramente, porque a mí me parece fundamental que cualquier persona que diga algo tiene que sostenerlo, tiene que honrar su palabra. No he observado esa respuesta o esa congruencia en todos los grupos. Ha habido algunos en los que sí, ahí se confirma lo que esperaba. En los que no, sí se convierte en una sorpresa de cómo algunos seres humanos, cómo algunas personas pueden ser tan mezquinos quizás en estos procesos. En estas resistencias que se asumía, y que me gusta citar esta expresión que luego decía Michelle Bachelet, que cuando una mujer entra en política cambia la mujer, pero cuando muchas mujeres entramos en política, cambia la política y cambia el poder. Y me toca formar parte de la generación de ciudadanas y de ciudadanos haciendo una nueva forma de política. Así es que en ese sentido, todos los golpes, todos los sinsabores que me han tocado vivir, creo que valen la pena para apostarle a averiguar que era posible hacer una forma distinta de política y de gobierno. Presidenta, en esta analogía de la lucha libre, ¿tú en dónde te ubicarías? ¿En el bando técnico o en el bando rudo? Técnica. Siempre técnica y siempre en otras arenas fair play. Los rudos. ¿Le has aplicado llave al gobernador Barbosa o él te la ha aplicado a ti? Ninguno de los dos, somos compañeros, tenemos diferentes puntos de vista sobre algunas estrategias. De mi parte, creo que ya ha quedado demostrado que siempre las voy a externar, es mi responsabilidad. Soy una servidora pública que fue electa popularmente, es decir, la ciudadanía me confirió esa confianza para que haga lo propio, no para que acate, sino para que comparta, analice, estudie, identifique si hay riesgos y haga siempre propuestas. Eso sí, siempre, si algo es un no, explicaré las razones del por qué no, los riesgos que encuentro y las estrategias del cómo sí, las razones que nos permita siempre el diálogo e integrar la solución al problema que se está atendiendo, viéndola desde un enfoque más amplio. Siguiendo con esta analogía que hace Paco, ¿quién ha sido el político o la política que te ha aplicado la mejor llave en estos 2 años y fracción que llevas como presidenta municipal y que por eso la recuerdas o lo recuerdas? No, yo creo que no han tenido oportunidad de hacerme ninguna llave. Soy muy escurridiza, prefiero siempre tomar mi distancia. Mira, la mejor defensa, la mejor estrategia va a ser no tener que llegar a ningún enfrentamiento siempre, ¿no? Diría en el arte de la guerra, el mejor guerrero es el que gana la batalla sin tener que enfrentarse. Mira, políticamente correcta, ¿eh? Y en artes marciales, la mejor defensa siempre es evitar cualquier enfrentamiento, es decir, buscar siempre aquellas salidas que te permitan fortalecer diálogos, prevenir cualquier incidente de riesgo, por supuesto. Así es que no ha habido. Precisamente, te iba a preguntar, Presidenta, ayer estuve escuchando, viendo la conferencia de prensa en donde te autodestapas, te destapas para seguir como presidenta municipal de Puebla, y analizaste los detractores, los críticos, los que te apoyan. ¿Tú crees que tu partido y tus aliados y los aliados de tu partido llegarán a las elecciones unidos independientemente de quién sea el candidato o la candidata, o dependiendo del candidato y la candidata es como llegarán más fuertes? No tenemos otra opción, es la unidad, no tenemos otra opción, me refiero a que la convicción tiene que imperar, y este movimiento, partido, está motivado por esa congruencia, no está cimentado en que pensemos igual, sino que el discernimiento nos permita fortalecer y construir un proyecto que es más grande que nosotros mismos. Es un proyecto de nación y de transformación que inició mucho antes de 2018, así es que no tenemos otra opción. Además,
ayer también comentaba que todos los que se inscriben al proceso interno estamos obligados, porque firmamos, es uno de los requisitos, firmar una carta de respetar los principios de esta cuarta transformación, de esta coalición, y entre ellos está el jamás denostar, jamás agredir, ofender, violentar a ninguno de los integrantes, de los militantes, de los que estamos, así es que quien lo hiciera se estaría autodescartando de manera automática. Es muy castigado por la militancia, por supuesto no se debe de permitir, así es que yo le apuesto a que tendremos que ir la unidad, a que sí lo vamos a lograr. Ya nos ha tocado situaciones más complejas, yo creo que hemos siempre logrado sortearlas bien como equipo, como compañeras y compañeros de lucha. Al final yo soy el resultado de toda esa organización, de toda esa motivación, de todo ese disenso, debates, etcétera, etcétera, y me debo por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también a mis compañeras y compañeros militantes que le apuestan al debate, pero siempre a buscar el objetivo en común. ¿A quién consideras al interior de Morena ahorita en estos momentos quién sería tu contrincante más fuerte? Sinceramente, creo que mis compañeras que están aspirando, están más bien pensando en honrar este compromiso de que la 4T no se detenga, no se interrumpa en el municipio. He planteado que más bien, así como yo he tendido las manos en todo momento para la unidad, preguntaría si mis demás compañeras estarían dispuestos a apoyarme. Y la respuesta que encuentro es que sí tendrían que estarlo, sobre todo porque me toca ser la primera mujer de izquierda que empieza a encabezar este proceso de transformación en una gobernanza municipal, porque me toca además ser la primera de la sociedad civil, es decir, todo lo que representa los valores de este proyecto, y creo que el propio ejercicio, la propia dinámica, aunque tiene sus desgastes, también tiene una enorme ventaja, que esa es la que me posiciona, digamos, no solamente al interior del partido, sino también hacia el exterior, con una visión de lo que es el ejercicio de gobierno en el municipio de Puebla, con un diseño de corto, de mediano y de largo plazo. O sea, ya son un montón, años. Ahora sí que se inscribieron un montón. Está Gabriel Biestro, Alejandro Carvajal, José Luis Sánchez Solá, Abraham Quirós, Rosa Márquez, Saúl Huerta, Socorro Quesada, y tú obviamente. Son muchos para un proceso interno, ¿no? Y para unirse. Bueno, se puede pulverizar el voto de Morena entre tantos candidatos, ¿no? Yo te voy a decir que el proceso que me tocó para 2018 fue una dinámica muy similar. O sea, la definición de mi candidatura fue la última en ser definida. Al final fui la única. Muchas mujeres, me acuerdo. Ahí ya estaba definido el género, ¿no? Ahí ya era el proceso, por eso es que fueron puras mujeres prácticamente. Previo a la insaculación interna, al proceso de sorteo interno, la mayoría eran compañeros los que aspiraban, ¿no? Pues prácticamente pocas mujeres o ninguna levantando la mano. Cuando se hace el proceso de insaculación, bueno, empieza la dinámica de inscribirse, por eso son puras mujeres, pero al rato ya llegaba otra y al rato ya llegaba otra, y muchas bajo esta influencia de la política tradicional, ¿no? De salir con su desplegado diciendo, yo agradezco que me hayan electo como candidato. ¿Sí? Y mis compañeros no quedaron conformes, ¿no? Algunas se fueron del partido, otras se fueron de críticas. Hicieron berrinches. Sí, todo eso pasó, es verdad. Y ahora muchos no de mis compañeros. ¿Crees que no haya berrinches, Presidenta? Yo espero que no. Yo apelaré siempre a esa prudencia, esa madurez política, sobre todo a esa ética y civilidad que debemos de llevar. Yo recuerdo que muchos de mis compañeros estaban en la dinámica y ya habrá sido, no habrá sido, ¿qué será? La estrategia que apliqué en ese momento, que va a ser la misma que aplico
que he aplicado en toda mi vida y que aplicaré en estos momentos va a ser la de concentrarme siempre en el trabajo, seguir concentrada en el trabajo, que los resultados vayan hablando. No pierdo el tiempo, sinceramente, no lo desgasto en medir o evaluar mi imagen, sino en ver un proyecto de nación en que sea medido y en saber la ciudadanía cómo lo va viviendo, porque creo que también quedaba muy claro todos los que buscamos la transformación de nuestro país, que no iba a ser un trabajo fácil y que tampoco iba a ser de la noche a la mañana, de eso estábamos conscientes, pero era muy importante también saber que no se perdiera esa cercanía, ese contacto con los ciudadanos y en todas las calles, en todas las colonias, en todas las unidades habitacionales, juntas auxiliares, donde seguimos trabajando, donde no he dejado de asistir, de presentarme, de participar. Siempre estoy haciendo el llamado para que estemos organizados como ciudadanos, como ciudadanas que defendemos nuestro espacio, que nos involucramos y nos interesamos por nuestros semejantes. Y creo que eso también me ha permitido tener un pulso más certero de lo que se vive día a día, de lo que nos puede seguir teniendo enfadados como sociedad, pero también de lo que representa una enorme esperanza por la cual, eso sí dicen también las encuestas, la mayoría de las personas le apuestan porque la transformación continúe, sí, con todo dificultad de lo que ha representado el tiempo de transformación, las propias resistencias, pero sí hay una convicción de que continúe la transformación. Un breve paréntesis. Un breve paréntesis. Hemos recibido, Presidenta, muchos comentarios, muchas personas, por supuesto, saludándote, deseándote mucho éxito, dándote apoyo. También hemos recibido algunas preguntas, por ejemplo, Oscar Brindis nos dice: ¿qué nos va a ofrecer Claudia Rivera Vivanco si los poblanos la elegimos nuevamente? Bueno, ahora todavía no son los tiempos de hacer propuestas, también tengo que mencionarlos, apenas está iniciando un proceso interno. Sin embargo, enfocados en las acciones de trabajo, las que sí están en mis competencias y en mis facultades, sigue siendo el objetivo. Un proyecto de nación que desde el municipio de Puebla ha buscado tener acciones de corto, de mediano y de largo alcance, es decir, alineado a este proyecto de nación, pero también a los objetivos del desarrollo sostenible, para que tenga una visión de ir transformando el derecho a la ciudad, la participación de las y de los ciudadanos. Así es como la administración en el municipio de Puebla inició en 2018, enfocada para garantizar una sostenibilidad, una continuidad. Y creo que eso es algo muy importante, porque no surgió de quien preside, sino surgió de la organización y del mandato popular. Así es que ya cuando lleguen los momentos hablaremos de propuestas. Sin embargo, la estrategia o el proyecto global, esto que es más grande, que comentaba yo, le apuesta a este ejercicio de gobierno. Te planteo un par de preguntas más. Dice Lauper Amad: ¿cuándo y cómo veremos la transformación en Puebla? Dice ella, o dice él, perdón, el centro histórico sigue lleno de basura, prostitución y drogas. ¿Tú compartes esta visión? Hay una parte de nuestro centro histórico que mencionaba yo hace rato, tiene un rezago muy marcado. Es una de nuestras zonas más antiguas, pero además que no ha tenido inversión por décadas. Esa es la realidad, eso es lo que nos ha tocado recibir. Ya hemos presentado una estrategia de mejora urbana, de dignificación del espacio, de pacificación del entorno, sobre todo lo que es el corredor de la 5 de mayo, la 8, la 10, la 12, la 14 poniente, que tiene fenómenos como los que comenta esta persona, y que también, hablando de estas calles, no me dejará mentir, es de las que concentra mayor transporte público. Esta dinámica del transporte público también es una estrategia que tendremos que ir transformando, que tendremos que ir cambiando. Necesitamos sí o sí mejorar esas condiciones de movilidad pública. Ya nos hemos enfocado a las ciclopistas como un mecanismo alternativo. Ahí sí llevamos también el récord como administración comparada
prácticamente llevamos invertido lo mismo que se invirtió en 10 años atrás, pero nosotros en 2 años de la administración. Esta dinámica de no soltar los temas de nuestras juntas auxiliares, pero también de intervenir en las unidades habitacionales, nos van permitiendo ir cambiando la forma en la que nos ponemos de acuerdo como ciudadanos. Uno es el programa de presupuesto participativo, que es democratizar el gasto, es reconocer que así son las necesidades, así son los recursos, pero si nos ponemos de acuerdo, si nos involucramos en estas asambleas que hemos realizado, podemos elegir en qué priorizamos la inversión de ese recurso. Y eso no solamente es garantizar esa obra, sino hacer tejido social, porque al menos empiezo a recuperar nuevamente el saludo con mi vecina, con mi vecino. Eso también es cambio, eso también es la transformación, y eso es algo que nos importa mucho, porque tiene que ver con la manera en la que pacificamos nuestra ciudad. ¿Qué les parece si vamos a la tercera y última caída entonces ahora? Y pues evidentemente el tema de la reelección, yo pongo sobre la mesa, ya dirán Fer, Moni, y por supuesto tus respuestas, Presidenta. ¿Por qué la reelección? ¿Qué te motiva a la reelección? Bueno, tengo un deber de no interrumpir la transformación en el municipio de Puebla. Eso es lo que me motiva a inscribirme en el proceso interno. Pero además somos la primera generación de funcionarias y funcionarios que fuimos electos popularmente en 2018, que tenemos el deber de someternos al escrutinio público. Esto no había ocurrido antes, somos la primera generación. ¿Quiénes tenemos que someternos al escrutinio público? Los que fuimos electos popularmente. En este sentido, es que estos pasos que ocurren en algunos otros países, en España, en Estados Unidos, donde tienen ese deber de pasar por un proceso de aprobación, de evaluación en cuanto al desempeño de sus funciones en su primera etapa. ¿Quiénes no lo hacen? O sea, imagínense en Estados Unidos un presidente que diga, no, yo no me someto al escrutinio, pues porque algo hizo, porque algo teme que se descubra. Es decir, sería de preocuparse si alguien no lo hiciera, sobre todo. Pues el cargo te está, digamos que, de alguna manera, obligando pues a someterte a este escrutinio, como obteniendo, en caso de obtener la aprobación primero de tu partido y después de la sociedad en su conjunto, saber si aprobaron lo que hiciste o lo desaprueban. En eso consiste este proceso de continuidad, claro, que tenemos como, ¿quiénes lo tenemos? Sobre todo aquellos servidores públicos que tenemos menor tiempo de gestión. ¿Cómo surge esto? Años atrás, previo a 2018, diferentes ciudadanos, haciendo uso de sus representantes legislativos, pidieron o manifestaron que estaban hartos de que en tan poco tiempo ya se tuvieran que reinventar y otra vez pasar por otro proceso que termina siendo un desgaste económico y un desgaste social, que no permitía que se alinearan los proyectos de gobierno, ¿no?, al tiempo que dura el gobierno estatal y el gobierno federal. Y en ese sentido que tanto los gobiernos municipales como las diputaciones generaban una interrupción que nos causaba un mayor atraso como sociedad, ¿no?, o un mayor costo, por decirlo de alguna manera. Entonces se buscó en esta primera etapa que pudiera haber la posibilidad de la continuidad, siempre y cuando se sometieran al escrutinio y en este escrutinio, en esta evaluación, salieran aprobados, ¿no? Bueno, pues ahora nos toca ser la primera generación que tenemos esa responsabilidad, y yo creo que también nos hemos ido haciendo conscientes, porque cuando nos eligieron ya venía implícito eso, es decir, no surge a posteriori, ya venía implícito que nos iba a tocar librar este proceso. Y ya al interior del proyecto, al menos lo que se ha fijado a nivel nacional, es darles la continuidad, ¿no? Es dar este beneficio de la duda con previa aprobación de la ciudadanía. Presidenta, yo tengo una duda. A ver, si tuvieras el poder y te dijeran, en este momento solo una cosa se te va a conceder que se resuelva rápido, una cosa de todo del trabajo que realizas, ¿qué es lo que elegirías? Que tuvieras la posibilidad ya de ahorita resolverlo y cambiarlo. ¿Qué sería? Que se acabe la violencia contra las mujeres.
Bien, pues sí. Yo todavía me quedé con un poco de ganas. Bueno, Fer Pérez Corona estará en unos momentos más despidiéndose, pero salvo que tú nos digas, presidenta, quisiéramos robarte unos minutitos más. El programa termina a las 8, pero no te quitaremos mucho tiempo. Solamente algunas dudas, al menos en lo particular. Gracias, Fer. Buenas noches. Adiós, Fer. Presidenta, ¿qué opinas de Gabriel Biestro? Que es mi compañero de lucha y que tiene que estar convencido y comprometido en esta transformación. ¿Qué ¿No lo piensa? está? Ay, perdón, adelante. Sí, ¿Tú sí. crees que no está comprometido con la transformación? Yo creo que sí, por eso pienso que es mi compañero y tiene que estar comprometido y con una convicción muy firme en esta transformación. Eso significa, o sea, el que lo esté, significa buscar hacer todo el máximo esfuerzo como tenemos de responsabilidad todas y todos de garantizar esta unidad. Así es que eso es lo que pienso de él, sí lo creo. Yo quiero preguntar ¿qué piensas? Pues de nueva cuenta enfrentarte a Eduardo Rivera. Ya te enfrentaste una vez, obtuviste el triunfo y ¿tú qué piensas que ocurriera otra vez? Bueno, hay que esperar los tiempos como lo he mencionado. A mí siempre me gusta, como ya lo mostré anteriormente, como lo he mostrado en el desempeño de mi ejercicio de gobierno, siempre un juego limpio, siempre apostándole a los diagnósticos, a hacer estas confrontaciones de información, de datos duros, con las pruebas en la mano. No a las denostaciones, no a las infamias, no a la mentira. Sí lo veo, sí es eso para mí un principio, así es que con las personas que me toque o lo que se resuelva y me toque participar, lo haré siempre respetando a los oponentes, respetando a los demás participantes y garantizando que lo que esté en mi competencia, en mis facultades, siempre mantenga esta civilidad política. Moni se salió de la sesión, un problema y técnico. Ya para finalizar, presidenta, ¿tú sentiste en el 2018 que hubo juego desleal de parte de Eduardo Rivera? Jan, te diría que el proceso de 2018 tuvo sus complejidades. Fue la primera vez que me tocaba participar de esta manera, o sea, estando adentro del proceso electoral. Me había tocado estar antes en las estructuras de defensa de ejercer mi responsabilidad ciudadana en la vigilancia de los procesos democráticos de mi país. Entonces, no me había tocado anteriormente participar. Sí observamos una estrategia que fue compleja, por ejemplo, para aprovechar los foros de debate público que el propio Instituto Electoral tenía que llevar a cabo. Ahí yo misma presenté una impugnación porque me parecía que era fundamental que se llevaran a cabo, ¿no? Habían sido negativas ante esta solicitud que hacía. Ejercí un recurso jurídico y la intención era solamente empezar a dejar este precedente, buscar elementos que abonen al ejercicio democrático siempre. Entonces, complejidades las hubo, una estrategia de prevenir o evitar siempre la compra de votos, porque eso es lo que motivó también a este movimiento de regeneración, a este movimiento social del cual yo vengo, en el cual yo creo. Y mi responsabilidad es ahora hacer o seguir haciendo este esfuerzo para que eso por lo que luchamos se termine resolviendo. Presidenta, ¿a quién de tus compañeros que se inscribieron en la contienda interna, a quién invitarías al cine? A todos, yo creo que nos iríamos a ver una película de superhéroes para que se motiven de que tenemos que salir a la batalla en unidad.
En la batalla es un decir, ¿no? O sea, a la batalla en esta suma por darlo todo por nuestra ciudad. Creo que el objetivo de todas y de todos es uno, es nuestra Puebla. Sí, a los demás, sobre todo a los de otros partidos, sus consignas son reales, son legítimas. Si quieren todo por Puebla, serán también personas que adopten este código de civilidad política y sobre todo de estrategias, de abonarle, de sumar, de proponer, no de denostar o de desacreditar. Eso creo que es ni siquiera trabajo tangible o profesional. Yo creo que tiene que ser de alturas y con tecnicismos muchos de los procesos en un debate público. Ya está Imani otra vez en el programa. Ya la vi. Es que es en vivo y estas cosas pasan. La verdad es que una disculpa, pero ya regresé. Muy bien, chicos. Y otra cosa te preguntaría, así como lo del cine, ¿y a quién invitarías a tu casa a una cena? ¿Los has invitado a alguno de ellos? Sí, algunos de ellos. Pues, a ver, a varios de mis compañeros nos conocemos de tiempo atrás, ¿no? Nos conocimos en las calles, nos conocimos tocando puertas, o me encontraron alguna vez ahí. Hace rato tú hablabas de una marcha en la que participamos. Sí, mi compañera de lucha, Eloísa, mi madre, nos impulsó, siempre nos motivó a que participáramos, a que nos involucráramos, a que no fuéramos indiferentes ante las problemáticas que ocurrían en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Y eso fue motivando otra, fue llevándonos a esta participación y a también despertar de la conciencia. Así es que con muchos de mis compañeros me ha tocado estar en varios procesos, en varias defensas, sobre todo de los recursos naturales, del petróleo, etcétera, y conocen la casa, su casa, por supuesto. Así es que los invitaría nuevamente. Presidenta, y como alcaldesa, ¿qué es lo que tú considerarías que ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar? Dejemos de lado la política y las grillas que de pronto ocurre, ya en el trabajo de administrar el municipio. Mira, la parte más complicada, sin duda, es la resistencia y la desinformación de los procesos. Pero lo que a mí como persona y como presidenta ha sido lo más duro que me ha tocado ver o vivir, ha sido una situación que ni siquiera estaba en mis competencias o en mis facultades. Fue el caso de esta periodista que empezó a investigar los abusos que estaban cometiéndose hacia una niña, el caso de Yatsiri, y que tocó diferentes puertas de diferentes instancias estatales, no la recibían, no respondían. Me buscan a mí, nos empezamos a involucrar y nos damos cuenta de que no era un problema reciente, sino que llevaba meses, incluso desde el año anterior, y que la hermanita de esta niña había también ya sufrido esta violencia, ocasionándole la muerte. Pero supimos del caso de dos y supimos el nombre de dos niñas, y eso me hizo hacerme todavía más consciente, es decir, ya sabías, y era parte de la dinámica que teníamos que enfrentar, en las violencias que viven las mujeres de todas las edades, y por supuesto garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso es uno de nuestros ejes transversales en la administración. Sin embargo, cuando me llega prácticamente todos los procesos de seguimiento, de impartición de justicia, de investigaciones, de la propia protección de la tutela de las niñas, queda en competencia estatal. Y realmente sentí muchísima frustración, muchísima impotencia, pero esta frustración, esta indignación también motiva otras cosas. Y lo que hicimos después de conocer todo este proceso es decir, por las que no conocemos sus nombres, por aquellas otras niñas que no logramos saber cómo se llaman o logramos identificar qué pasa, tenemos que darlo todo. Y no se puede hacer solamente desde esta trinchera, tenemos que entrarle todas y todos. Así es que de la mano de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, del DIF municipal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Bienestar principalmente, empezamos a hacer una estrategia para dar un acompañamiento, empezar con estas dinámicas que nos permitan identificar y estar más en contacto con los derechos de los niños y de las niñas para garantizar un cambio
en la forma en la que nos relacionamos al interior de las familias en toda su diversidad. Y hace poco anunciamos un concurso de periodismo que nos permita, por un lado, no invisibilizar este problema que existe de años atrás, y que por el otro lado pueda generarnos, abonarnos con información que desde sí mis facultades como presidenta municipal pueda impulsar con más fuerza para que logremos darle un giro a este maltrato infantil. Presidenta, yo de mi parte para terminar el programa, ahorita por supuesto Moni te planteará algún otro tema. ¡Qué bárbaro, Paco! Dime. Nada, dale, pues. Te preguntaría, ¿qué prefieres? ¿Películas de terror o de comedia? De comedia. ¿Por qué? Pues nada, si me das esas opciones, esas dos, si me planteas otras opciones, te digo que de suspenso, o las películas documentales, o de investigación, o los dramas. Pero si tengo que elegir entre terror y comedia, comedia. Muy bien. ¿Semitas o tacos árabes? Y tacos árabes. ¿Diálogo Soy o fuerza taquera. pública? Diálogo, siempre diálogo. En estos 2 años y fracción, ¿te sientes satisfecha? Por supuesto, ha sido siempre invaluable todo el aprendizaje que he logrado tener como persona, como servidora pública, como mandataria municipal, además del gran honor que esto representa ya por el solo hecho de haber obtenido la confianza de la ciudadanía para desempeñarme en esta función. Es invaluable la satisfacción que esto representa, sobre todo porque soy una hija de esta ciudad, ¿no? Todas las experiencias forjan tu carácter, las experiencias positivas y las que no fueron tan positivas. Y esta ciudadana del barrio de San Miguelito, como muchas otras mujeres, le ha tocado enfrentar varias dinámicas que no son buenas en nuestras vidas, que las hemos identificado, que no las queremos en ella, pero que ahora, gracias a la lucha de otras mujeres que estuvieron antes de mí, yo tengo la oportunidad de ir cambiando también esta historia. De este espacio que lograron abrirme ellas, ahora me corresponde a mí empujar para que lleguen más mujeres de diferentes edades, muchas de la sociedad civil. Yo he puesto a que este poder o este empoderamiento de la ciudadanía va a ser el que continúe en estas dinámicas del cambio de régimen, y completamente satisfecha en esa dinámica. Con mucho que hacer todavía, sí, por supuesto, con mucha estrategia, pero la visión siempre tiene que permitirnos que no dejes nada para mañana, que todo lo vayas haciendo, que todo lo materialices en el presente, y en esa tarea nos seguimos encontrando. Y pues ya a mí me gustaría preguntar, pues estamos en una época atípica, algo totalmente distinto con la pandemia. Me gustaría saber cuál es la visión que tienes, cómo vamos avanzando, y pues ya sabemos que hasta el año que viene, ¿no? Podríamos tener como una luz con la aplicación de vacunas. ¿Cómo se encontrará Puebla para ese entonces? Bueno, nos tocó en todo el mundo buscar una estrategia que nos permitiera mantenernos en pie. Lo que inició como una crisis sanitaria se convirtió también en una crisis económica. La primera etapa fue una de reacción que nos tocó diseñar prácticamente a todos los órdenes de gobierno en marzo de 2020, en el caso de Puebla. La de reacción, y paralelamente tuvimos que empezar a implementar una de seguridad y bienestar, es decir, de cómo íbamos a garantizar el funcionamiento de todos los servicios esenciales, y paralelamente la estrategia de reactivación económica. De las primeras primicias que surgieron ante el desconocimiento de esta cepa infecciosa que causaba el COVID, era importante las proyecciones de tiempo de lo que iba a durar. Entonces esto nos motivó a hacer una reorientación de los recursos, que fue el plan Puebla 500, y hacer una estrategia de reactivación económica ya previendo una recesión como la que ahora estamos viviendo a nivel mundial.
Esto nos permitió que en el mes de septiembre ya arrancáramos con un programa de reactivación basado en 7 ejes, es decir, que fueran tiros de precisión los que diéramos con el recurso municipal, que nos permitiera lo que hoy tenemos o lo que en este 2021 logramos. Acabar con una deuda de 16 años que veníamos arrastrando como poblanas y poblanos, de fortalecernos financieramente, aún con esta reducción presupuestal, para que no se detuviera ninguna de las obras, ninguna de las acciones, sobre todo en materia de infraestructura social, de bienestar, y este alineamiento que nos permitiera impulsar la mejora regulatoria y atraer la inversión de la iniciativa privada. Al final nos necesitamos todos los sectores, y la iniciativa privada, además de tener para invertir, es generadora de empleos. Entonces, trabajar de manera conjunta, con esta confianza, pero además con este deber de reactivar nuestra economía, de darle al sector de la construcción, porque es el que tiene mayor economía de arrastre, etcétera, es la estrategia. Vamos por buen camino, sí lo puedo decir con toda la sinceridad, porque somos un municipio que no ha tenido que recurrir a un endeudamiento como les pasó a algunos otros, porque aún con la reducción presupuestal y también de nuestra fuerza laboral, no se ha detenido ninguno de los servicios, y porque las acciones de desarrollo de la ciudad continúan y no se van a ver afectados. La estrategia funciona. Esto que iniciamos antes de la pandemia, que decía yo hace rato, de la política de austeridad y de combate a la corrupción, funciona porque nos está permitiendo hacer más con menos y darle a lo que es prioritario en las demandas sociales. Así es que va funcionando. Presidenta, yo ya había dicho, era la última, pero me parece oportunísima la pregunta que hizo Moni, y quisiera plantearte esto. ¿Qué piensas cuando se dan estas noticias de cierres, algunos temporales, pero otros que han sido permanentes, de establecimientos, de restaurantes de gran tradición, hoteles que, bueno, sabemos o nos dijeron que cerraron unos meses y abrirán a finales de este año o ya el próximo? ¿Qué piensas tú, Presidenta? ¿Pudiste haber hecho algo más? ¿No estaba en la esfera de tu competencia? Mira, las estrategias que hemos diseñado es para atender en mayor proporción a todos los sectores, a todos. Somos el único municipio que le apostó por el recurso a fondo perdido, sobre todo para micros y pequeñas empresas enfocadas principalmente al comercio, porque ese es el grueso de la vocación de nuestra economía en el municipio de Puebla, a fondo perdido para mitigar sus gastos corrientes. ¿Fue suficiente o no? Creo que ante la situación que estamos viviendo no va a haber recurso que alcance para todas esas necesidades, pero era una manera de acompañar a otros sectores, sobre todo más familiares, la suficiencia alimentaria, el pago del suministro de energía eléctrica de sus viviendas, sobre todo en aquellos domicilios de adultos mayores que han tenido que estar en cuarentena. Por el otro lado, los estímulos fiscales que permitan a aquellos establecimientos, ahora sí, micros, pequeños y quizás un poco más grandes, el no estarse presionados con el tema de algunos pagos, sino saber que pueden contar con estos descuentos, en algunos casos con condonaciones o con la suspensión de los plazos de pagos, como estrategias para fortalecer o para acompañar esta crisis que está afectando a todas las familias desde sus competencias empresariales o laborales. Algunos sectores después de la pandemia o durante y después de la pandemia que no les iba tan bien, les fue muy bien, ¿no? Es que no se han caído, están generando empleos. Hay otros sectores a los que les iba muy bien y que ahora, por las condiciones del distanciamiento social, del confinamiento, no les está yendo tan bien. Pero obligados todas y todos estamos a reinventarnos, a construir un modelo basado en esta nueva normalidad post-COVID, que además de los estragos que ha dejado, diría Naciones Unidas, que también se convirtió en un catalizador, es decir, en un acelerador de muchos otros procesos, como el utilizar las tecnologías, como el fomentar el cuidado del medio ambiente y de nuestro cuerpo, como empezar a fomentar otro tipo de dinámicas de movilidad como el uso de la bicicleta, como las estrategias de atender de otra manera a los residuos sólidos urbanos,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, nos ha llevado a acelerar algunos otros procesos, las cuestiones de prevenir las violencias de género, las violencias familiares, las violencias domésticas, entre algunas otras. Así es que siempre es algo que nos hace reflexionar. Por supuesto, no se quiere que tengan que cerrar algunas empresas, pero algunas que cierran tendrán la posibilidad de reinventarse en otros giros, en otras dinámicas, y ahí que sepan que van a contar del apoyo de lo que tenemos en el municipio para darles las facilidades, el acompañamiento en esta reinvención. Hacia allá está apostada también esta estrategia de reactivación económica, que son esta parte de estímulos fiscales y mejora regulatoria, pero también lo que tendremos que hacer en la promoción, en el impulso al desarrollo económico, aprovechando las propias ventajas comparativas y competitivas que tiene el municipio de Puebla, y el impulso al turismo, ahora en otras dinámicas, en unas que tienen que ser más creativas, pero yo cada que puedo le digo a los ciudadanos que nos ven en otras partes que el municipio de Puebla, en muchos de sus sectores, la gente se organizó, se preparó y están para garantizarles sus estancias, su preparación de alimentos, su hospedaje en las condiciones sanitarias que garanticen su tranquilidad y su salud, y que siempre va a ser fundamental que consumamos local. Esto nos va a permitir también ir reactivando. Sí, puedo decir y meto las manos por los diferentes sectores que ya adoptaron todas estas medidas para que inicie paulatina, pero sostenida esta reactivación económica. Presidenta. ¿Ves a Puebla como querías verla? Perdón, nada más la última, ya ahora sí. Adelante, ¿Ves a Puebla como querías verla? Con este proyecto que tú tenías cuando llegaste, y uno cuando empieza algo, empieza con emoción, con ganas, con alegría, ¿no? Y se hace en la mente un proyecto. Presidenta, ¿ves ahorita Puebla como la imaginaste ya tú en la alcaldía? La emoción, las ganas, ese espíritu, este ánimo, esto que te motiva, sí, por supuesto, y ha ido creciendo gradualmente, sobre todo cuando veo esa correspondencia de la ciudadanía en cuanto a la confianza y en cuanto a la participación para todos los retos que nos ha tocado enfrentar. Por supuesto, no me esperaba una pandemia o un año con pandemia. Eso yo creo que en ninguna parte del mundo no los esperábamos ni nos los imaginábamos, pero sí puedo decir que afortunadamente el involucrarnos también desde el inicio en las estrategias de protección civil nos ha permitido saber cómo reaccionar, y que ante todas las emociones que ha generado esta pandemia, estos sentimientos incluso también de temor, de incertidumbre, paralelamente, o decía yo, paradójicamente, el reconocernos frágiles como humanidad nos hizo ver que éramos fuertes también al enfrentarlo y a seguirnos manteniendo en una pieza. Así es que en cuanto a ese espíritu, sí, en definitiva, en cuanto a esto que nos tocó atípico, no, pero esto que nos motiva y que me sigue inspirando hoy en día, me hace saber y poderle decir a los ciudadanos, a las ciudadanas, que tenemos con qué seguirnos manteniendo en pie, que va a ser un hecho esta reactivación de nuestra economía, paulatina, insisto, pero sostenida, y que estoy convencida de que este amor que tenemos las mujeres y los hombres que vivimos en esta ciudad va a ser lo preponderante para sacar adelante a nuestra Puebla. Presidenta Claudia Rivera, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Noche Libre, y pues tenemos que despedir. Muy bien, muchas gracias a ustedes, a los que siguieron la transmisión, mi querida Moni, mi querido Paco, me saludan a Fer, y ha sido un gusto siempre. Gracias, Moni, una rica muy buenas plática, noches, presidenta, buenas noches, amigas, amigos del Popular, muy buenas noches, y nos vemos el próximo lunes. Gracias.